sale. Entonces ya después de todos los problemas técnicos, pues lo que sigue es comenzar a desarrollar los teoremas de existencia. La condición de Riemann pues ya apareció. Ya comentamos algo acerca de ella. Todavía falta hablar más de Riemann y en especial ver cómo utilizar el teorema o la condición de Riemann ya para problemas muy concretos. Luego veremos la condición de Lebesgue, que son dos que juntos formarán los teoremas que vamos a utilizar para asegurar la existencia de las integrales. Y una vez que tengamos esos teoremas, ya nos vamos con un teorema prácticamente de cálculos, que es el teorema de Fubini. Me refiero a el teorema de Fubini nos va a ayudar a determinar el valor de una integral. Ya no se va a preocupar tanto por la existencia de la misma. Bueno, la condición de Riemann, pues ya la habíamos visto. Nos decía que dada una función acotada sobre algún rectángulo Q, la función pues va a ser integrable sí, solamente sí, para cualquier epsilon mayor que 0. Existe por lo menos una partición P de Q, de manera tal que la diferencia entre la superior y la inferior pues sea menor que epsilon. Ya la prueba ya la habíamos hecho la sesión anterior, ya habíamos... Bueno, espero que Riemann, donde quiera que esté, nos esté dando ahí su permiso de poder utilizar su teorema. Y ahí estaba Riemann y aquí estábamos nosotros, ahí aquí en la esquina. Ahí estamos nosotros, viendo de que cómo poder utilizar pues el teorema de Riemann. Bueno, ¿y cómo vamos a utilizar el teorema de Riemann? Dicen que la bendición de Riemann. Pues no creo que Riemann sea de las personas que se la pase dando bendiciones, pero más bien teoremas. Y pues bueno, vamos a ver cómo poder utilizar Riemann. En principio, si quisiéramos usar el teorema de Riemann, pues se debe a que tenemos alguna cierta función, la cual nosotros pues deseamos saber si es integrable o no. Para saber que si es integrable o no, si quisiéramos usar Riemann, entonces tendríamos que iniciar dando un epsilon arbitrario y habría que encontrar una partición P de Q de manera tal que satisfaciera pues, la condición de Riemann. Ese es el esquema que habría que seguir. Dar un epsilon y de alguna forma tratar de encontrar alguna partición P de Q de manera tal que la diferencia entre esas dos sea menor que epsilon. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Plantear así una partición arbitraria, pues puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, vamos a definir una partición que le vamos a llamar la partición canónica de un rectángulo. Esta partición canónica de un rectángulo está sustentada en las particiones canónicas que se hacen en el caso de una sola variable. No sé si en su curso de cálculo 2 definieron lo que era una partición canónica. ¿Sí lo hicieron? Pues no como canónica, pero sí vimos que era esa. ¿Cuál es esa más? ¿Y qué nombre le... Bueno, el compañero que dijo que sí era esa, ¿qué nombre le ponían? Pues nada más partición en elementos. La canónica. Sucesión de particiones. Okay. Bueno, así le decía Vallejo. Homogénea. Homogénea. Ok, bueno, hay muchos nombres, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar nosotros? Pues dado un cierto segmento, piensen un intervalo A, B, la partición canónica de tamaño n para nosotros, lo que va a hacer es tomar un segmento y dividirlo en m partes iguales. Perdón, aquí sería una partición canónica de tamaño m. Entonces tomamos uno de los segmentos y lo dividimos en m partes iguales. Si lo dividiéramos en m partes iguales, bueno, pues entonces la distancia entre los diferentes puntos de la partición estarían igualmente espaciados o serían equidistantes, por así decirlo, y la longitud entre ellos pues sería la longitud total del segmento dividido por m, o sea, entre el número de segmentos que queremos involucrar. Y eso permite pues parametrizar fácilmente a estos puntos porque se inicia en el primero, digamos en el A sub i, y a partir de allí le vamos sumando estos incrementos. Por ejemplo, si le sumamos un incremento, que sería aquí con j igual a 1, en esta parte, lograríamos llegar al segundo punto. Si le sumo dos elementos, entonces llegaría al segundo,
Si le sumo 3 elementos, pues llegaría al tercero, y así en general le podría sumar el j-ésimo. Cuando le sume el j-ésimo, llegaría hasta donde, bueno, estaría por aquí metido, no lo puse, pero sería el tj sub i, el cual se consigue sumando j veces los incrementos equidistantes de esta partición canónica. Bueno, esa es la partición canónica para un intervalo en R. La partición canónica de tamaño m para un rectángulo en Rn, pues va a consistir de n particiones canónicas de cada uno de los intervalos con los cuales está definido el rectángulo Q. Y eso se vería algo así, de esta manera, así, donde cada una de las divisiones serían equidistantes. Las longitudes, digamos así en el dibujo que tengo en esa parte, las longitudes en uno de los ejes no necesariamente coinciden con las longitudes de los otros, porque en realidad estas distancias están definidas en términos de la longitud de todo el segmento. Entonces se toma la longitud de todo el segmento, se divide en m partes iguales y es donde llegan a aparecer. La única forma en que sí podrían coincidir todas es que estas también fueran equidistantes, que las longitudes de los segmentos que definen al rectángulo fueran del mismo tamaño, lo cual pues, no necesariamente. Pero bueno, pues el punto es de que definimos estas particiones canónicas y con estas particiones canónicas vamos a pues a ver otra perspectiva de la condición de Riemann para darle otro enfoque o otra forma o otra perspectiva que nos va a permitir ya hacer un poco más de cálculos. Entonces, recuerden que lo que queremos es usar la condición de Riemann para garantizar cuándo una función es integrable. Eso es lo que queremos hacer. Solo que usar Riemann así tal cual, pues está muy complicado porque hay que buscar una partición arbitraria. Entonces, lo que hacemos para darle la vuelta y hacerlo un poco más técnico, más algorítmico, es involucrar una partición canónica de todo el rectángulo, una partición canónica de tamaño m, y con esa partición canónica de tamaño n vamos a calcular estos elementos delta sub m. Como no tendremos una, sino tendremos pues una sucesión de particiones canónicas, podremos calcular las sumas superiores e inferiores de cada una de ellas, calcular la diferencia, y eso va a definir una cierta sucesión delta sub m. Esas diferencias son importantes porque son las que enuncia la condición de Riemann. Pero bueno, entonces definimos una sucesión, bueno, calculamos esa sucesión, y una vez que tengamos bien definida esa sucesión, pues lo que seguiría es analizar la convergencia de esa sucesión. Sucesión como sucesión normal, digamos, de las que se estudian en cálculo 1. Bueno, pues resultará que si esa sucesión resulta ser convergente, en especial que esa sucesión converja a cero, si hacemos una traducción de la definición de que la sucesión converja a cero, eso significa que para cualquier epsilon existe un índice en los naturales, de manera tal que la diferencia entre la sucesión y el supuesto valor límite, que en este caso sería 0, se puede hacer menor que epsilon para cualquier índice mayor o igual que esta m mayúscula. En especial, como esta desigualdad se cumpliría para cualquier índice mayor o igual que m mayúscula, bueno, pues en especial se puede cumplir para ese índice, para m mayúscula. Y esta desigualdad reescrita para esa m mayúscula se vería así. Esta m me parece que debe ser una m mayúscula. No sé por qué la puse así. Debería ser así, una m mayúscula. Bueno, entonces, si la sucesión delta m converge a 0, entonces para cualquier epsilon seremos capaces de encontrar un índice de manera tal que esa sucesión se pueda hacer menor que epsilon. Pero esa sucesión no es otra cosa más que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Por lo tanto, el hecho de que esta sucesión converja a 0 es equivalente a la existencia de una partición, en especial la partición canónica de tamaño m mayúscula, que satisface la condición de Riemann, que es justo lo que puse aquí. O sea, si esto converge a 0, seremos capaces de encontrar o garantizar al menos la existencia de una sucesión que satisfaga explícitamente la condición de Riemann. Y de allí se seguirá que la función pues, va a ser integrable. Entonces, esta técnica
es bastante útil para ciertos problemas ya muy concretos y tratar de determinar cuándo la función es integrable o no, porque es totalmente algorítmica, o sea, dice, obtenga la partición canónica, bueno, habría un paso cero, que dice, obtenga la partición canónica de tamaño m arbitrario del rectángulo, calcule los elementos de esa sucesión, luego analice la convergencia y si la sucesión converge a cero, eso implícitamente garantizará que se cumple la condición de Riemann y de allí se seguirá que la función es integral. ¿Ok? Bueno, preguntas, comentarios hasta ahorita. ¿De tamaño m quiere decir que está en m pedazos? Ok. Sí, sí, en m pedazos. Entonces allí el m pues es un número entero positivo. Al momento de hacer los cálculos habrá que tomar un m arbitrario. No podemos tomarlo numérico porque lo que pretendemos es obtener explícitamente a esta sucesión. Y si lo hacemos con un n fijo numérico, digamos, pues no lo lograremos. Pero bueno, la técnica está más o menos así. Entonces, en resumen, la condición de Riemann, si la quisiéramos usar, digamos, sin sazonarla previamente, pues entonces tendríamos, digamos, ¿cuándo una función es integrable? Pues tendríamos que encontrar un epsilon mayor que cero y alguna partición p que cumpliera esta condición. Solo que verlo de esa manera pues está un poco complicado. Entonces, esa condición de Riemann nosotros la vamos a cambiar por esta técnica, que ya como mencioné, es de alguna forma equivalente a la condición de Riemann. Cuando veamos que estemos interesados en ver que una función sea integrable, pues vamos primero a calcular la sucesión delta m, vemos la convergencia de esa sucesión y si converge a cero, pues eso garantizará la integrabilidad de la función. Bueno, pues vamos a poner en acción todo esto. Vamos a hacer estos ejemplos. Voy a hacer yo uno de ellos. Voy a hacer el primero. Bueno, el primero lo vamos a hacer al final. El primero es toda esta técnica. Hay que darle como forma de teorema. Eso es importante, digamos, que el teorema, que la técnica que vamos a desarrollar se vea como teorema, que tenga la estructura de un teorema y ya, ¿no? Para poder tener muy claro cómo es la técnica y si es posible, pues hacer la demostración. Y la segunda es hacer algunos ejemplos operativos. Yo voy a hacer el primero, voy a hacer este, y les voy a dejar el más divertido, que es el 3. Y, bueno, antes del 3 igual y dejo otro. Pero bueno, son ya problemas muy concretos. Y de una vez también les anticipo, que supongo que ustedes ya lo hicieron, pues hay que ir resolviendo los problemas de nuestro libro de texto, del libro, en este caso, del libro de Munkres. Habrá que resolver los ejercicios del capítulo 10, ¿okay? Que son los relacionados con estos temas. Bueno, entonces vamos a resolver el problema 2. No tengo foto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a resolver. Solo que ese no lo tengo resuelto aquí. Ahí está. Bueno, entonces dice, sea la siguiente función, sea f, la función que va de 0,1 cruz 0,2 hacia r, definida por f de xy igual a 2x más y más 2. Entonces la pregunta es, ¿f es integrable en su dominio? F es integrable en 0,1 cruz 0,2. Bueno, pues ya está. Entonces habrá que ver si esa función es integrable o no. Y cómo lo hacemos, pues hay que seguir toda la técnica. Primero vamos a obtener de forma explícita a la partición canónica del rectángulo que representa el dominio de la función. Una vez que tengamos esa partición canónica, nos lanzamos a calcular la sucesión delta m. Y ya que tengamos la sucesión delta m, pues calculamos, vemos la convergencia de esa sucesión. Entonces vamos a irlo haciendo. Entonces primero la partición canónica. Vamos a ponerle que partición
canónica de tamaño M. De tamaño M. Bueno, el rectángulo es ¿quién? Es el rectángulo 01 cruz 02. 01 cruz 02. Y fíjense, cuando hagamos la partición del rectángulo, que es el 01 cruz 02, aquí está el 01, por acá está el 02, aparecerá este rectángulo, y sobre él pues van a comenzar a aparecer los puntos de la partición. Habrá que ponerles algunos nombres. Como en este caso nada más tenemos dos rectángulos, podemos aprovechar ese hecho para relajar un poco la notación, que no sea tan complicada. Y yo sugiero lo siguiente, sugiero que a los elementos de la partición de 0,1 les llamemos T's. Por ejemplo, ese será el T0, por aquí habría el T1, y así, ¿no? Por acá estaría el TI, y el último de ellos será el TM, porque es la partición canónica de tamaño M. Y sobre la otra parte, sobre esta, llamémosle de otras formas. ¿Cómo le llamamos? Ya no le puedo llamar, ya no quiero llamarles test. ¿Qué letras Sí. sugieren? ¿Ese? S, J, J, Ese. S, S, ¿no? J no, porque luego como que J la usamos para otros subíndices, ¿no? Entonces, F, no, ya, S. Vamos a ponerle S. Entonces quedaría el S0, quedará el S1, bueno, y así todos los demás. Por acá andará ¿quién? Por acá andará el SJ y finalmente el SM. Ya están todos ellos. Y bueno, pues todos ellos generarán pues una partición sobre el rectángulo. Allí, bueno, no faltará el que diga, oiga, pero ahí nada más hay 3 subrectángulos. Pues sí, no puedo hacer la general, ¿no? Por eso le ponemos nada más 3. Pero bueno, de alguna forma, lo que estaría ocurriendo allí es que estamos dividiéndola en n partes iguales. Bueno, ahora la partición canónica para un segmento arbitrario A, B, si tuviésemos un segmento arbitrario A, B, los elementos de la partición canónica, digamos los X, fíjense, le pude haber puesto mejor X, ¿verdad? Sí, ya me estoy arrepintiendo. Bueno, ya vamos a dejarlos. O le pongo, o le cambio. No, mejor sí lo voy a cambiar porque me gusta más la otra. No sé para qué les hice caso. Aquí estaría el X0, el X1, el X2, el XM. Y a estos... Y. ya, pues sí, Y0, Y1, YJ y YM, ¿no? Creo que esa notación es más adecuada, ¿no? Pero bueno, entonces cuando se tiene un segmento A, B, en las notas les puse la forma genérica de los elementos de la partición, pero la forma genérica sería esta, sería TI igual a B, no, perdón, A más B menos A sobre M por I. Esa sería la forma genérica para un intervalo AB arbitrario y ya, ¿no? Bueno, en el primero de ellos, para los puntos X, el A y el B, ¿quiénes son? Pues son los puntos iniciales y finales. En un caso son el 0,1 y en el otro caso son el 0,2. Por lo tanto, los puntos X, Y serán dados por ¿quién? Estarán dados por 0 más 1 menos 0 sobre M por I. Que por supuesto todo eso se reduce únicamente a I sobre M. Y la I corre de dónde a dónde, desde el 0, 1 hasta M. Ya tengo los primeros. Y los otros puntos, los YJ, serían dados por quién? Serían 0 más 2 menos 0 sobre M por J. Que eso se reduce a J sobre M. Con J corriendo desde 0, 1, 2 ¿No es 2? hasta M. 2J. Es un 2, ¿cierto? Ahí está. Listo. Bueno, pues ya tenemos la partición canónica. Entonces, esta definiría una primera partición canónica, una P1M, y esta generaría otra partición canónica, una P2M. Y la partición canónica en general pues, estaría formada por estos dos, PM1 y PM2. ¿No?
de esa manera. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahora tenemos que calcular a los elementos de la sucesión, los deltas. Entonces vamos a cambiarle. ¿Ya le puedo cambiar ahí? ¿Sí, verdad? Sí. Ok, vamos a cambiarle. Bueno, entonces los delta M son ¿quiénes? Son S de F de P de PM menos I de F de PM. Bueno, pues hay que calcular la suma superior y la suma inferior. La suma superior es la S de F de PM, fue definida como ¿quién? Como la suma de todos los subrectángulos en la partición. ¿De quién? De M, de F de R, por el volumen de R. Y la suma inferior es ¿quién? Es S de F. Bueno, ahorita vamos a concentrarnos primero en este. Fíjense, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, pues hay que calcular a M y al volumen. El volumen no va a representar ningún problema, eso es fácil. El problema o la dificultad la podríamos encontrar en el Supremo, pero vamos a hacer lo siguiente. Debo admitir que calcular el Supremo puede llegar a ser muy complicado. Si la función es relativamente simple, entonces puede ser que sea más sencillo. Bueno, vamos a ver. Para ello, pues hay que analizar algún subrectángulo arbitrario de la partición. Déjenme, lo voy a intentar hacer un poco más grande. Vamos a pensar que por aquí está vamos a pensar que ese es un subrectángulo arbitrario, allí metido. Y ese subrectángulo arbitrario estaría definido por ¿quién? Estaría definido por el punto XY y el punto XY más 1. Por acá estaría el YJ y por aquí estaría el YJ más 1. Así. La función involucrada, ¿cuál es la función involucrada? Ya se me olvidó quién era. Era 2x más 2x. y más 2. Exacto. 2x más y más 2. Bueno, por la forma de la función, que es una función lineal, me parece que es fácil de ver que el supremo lo va a alcanzar ¿en dónde? Porque este vamos a pensar que es un subrectángulo arbitrario R y J. Y yo quiero calcular el supremo de F restringiendo la función a este subrectángulo R y J. ¿Dónde creen que alcanzará el supremo? En En X X y sub más y más 1 sobre 1, M. Ok, no sé si dijeron lo mismo, pero no sé en si X y dijeron más 1, Y, J más 1. en este punto. ¿Sí coinciden conmigo todos? Según yo es relativamente simple de verlo porque hay que jugar con las desigualdades y llegar a eso. Sí se puede demostrar. Por ejemplo, un punto X arbitrario que nosotros tomemos dentro del subrectángulo y algún punto Y, es decir, un punto XY dentro del subrectángulo, satisface lo siguiente. El X se encuentra entre el XY y el XY más 1. Y se encuentra entre YI y YI más 1. Eso es evidente. Bueno, dejen el X y lo voy a hacer un poco más hacia acá. Aquí está el X y así, ¿no? Bueno, algo así. Y también lo voy a poner un poco, permítanme. Así. Bueno, esa desigualdad, si yo tomo un punto arbitrario, un punto XY arbitrario dentro del subrectángulo, pues simplemente por estar dentro del subrectángulo satisface esas dos desigualdades. La primera desigualdad la podemos multiplicar por un 2. La desigualdad no se altera. Podemos sumar las desigualdades y eso me quedará como 2xy más y menor o igual que 2x más y menor o igual que 2xy más 1, y más 1. Entonces, y además podemos sumarle un 2, que estoy, si se dan cuenta, formando Profesor, Sí, diga. ¿los Y no serían con subíndice J? Sí. Te lo cambio. Ahí voy. ¿Sí?
¿Sí? Aquí J, aquí J, aquí J y aquí J. Sí, bien. Bueno, entonces llegamos a todo eso, es un 2. Y esos términos que acaban de aparecer ahí son ¿quiénes? Uno es F evaluado en X, Y, YJ. Este sería ¿quién? Sería F de XY. Y esto sería F evaluado en XY más 1, YJ más 1. Listo. ¿Eso qué significa? Significa que esta evaluación, la función evaluada en este punto de la esquina, es mayor o igual que la evaluación de la función en cualquier punto XY dentro del subrectángulo. Porque esos cálculos son válidos para cualesquiera puntos X, Y dentro del subrectángulo. Entonces, como F evaluado en ese punto de la izquierda es mayor o igual que cualquiera de ellos, pues entonces la función evaluada en ese punto resulta ser una cota superior de las imágenes de la función para puntos dentro de XY. Y además ese punto de la esquina pertenece al subrectángulo. Por lo tanto, la evaluación de la función en este punto cumple dos cosas. Cumple que es cota superior del conjunto de las imágenes de la función y además pertenece al conjunto. Esos dos hechos lo convierten en el máximo del conjunto. Y de acuerdo a una tarea que quedó el día de ayer, que ya les había dicho, si el conjunto tiene máximo, pues entonces tiene supremo y además coinciden. Y ya con eso logramos pues darle formalidad al hecho de que M de F, restringiéndonos al punto RI, al subrectángulo RIJ, pues será simplemente la evaluación de la función en el punto extremo en el punto superior derecho del subrectángulo, o sea, en el punto X más 1, Y más 1, YJ más 1. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? No, maestro. No, profe. No. Eso que puse, debo decir que lo pudimos hacer, pues en realidad porque la función era muy simple, o sea, la función era una función lineal, es decir, es 2x más y más 2. Pero si la función no fuese lineal, ¿qué se puso así? Si la función no fuese lineal, por ejemplo, que fuese, no sé, e a la xy más y cúbica más no sé qué, más x, pues eso ya quién sabe, ¿no? Quién sabe dónde alcance el supremo y el ínfimo. Ya no es tan fácil. Pero al menos para estas funciones lineales, pues sí es fácil. Por eso la otra construcción, la de sumas de Riemann y sin tomar sumas superiores e inferiores, al menos computacionalmente es más simple, porque como no está obligada a tomar el supremo, pues casi toma un punto arbitrario y ya con eso lo construyen. Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo con nuestras sumas superiores e inferiores. Entonces ya tendríamos los supremos. Entonces ya tenemos los supremos. ¿Y por Un qué hacerlo así análisis... si da esta dificultad, maestro? Porque en realidad las sumas de Riemann no, digamos, no es la forma en la que queremos calcular nuestras integrales. Esos teoremas son más dirigidos a la parte de la existencia, no tanto a calcularlos, digamos. Entonces, aunque también se podría hacer con la otra, digamos. Pero no sé. Podríamos seguir con esto, ¿no? Ya luego, en el Muncres tiene un ejercicio que precisamente intenta como subsanar esta parte e introduce las sumas de Riemann. No las sumas superiores e inferiores, sino que toma un punto arbitrario y dice, pues que tome el que sea y ya forme la suma. Y bajo ciertas condiciones se muestra que ambas teorías pues, coinciden, o sea que son equivalentes. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, ya no voy a hacer los cálculos para el ínfimo, pero el análisis sería pues casi idéntico, porque eso mostraría que el ínfimo lo alcanza ahora ¿en dónde? Pues el ínfimo lo va a alcanzar en la otra esquina, en estos puntos, ¿no? Con los mismos argumentos, ahí la evaluación
evaluación de la función en el X, Y, J sería una cota inferior de las imágenes de la función y por lo tanto, y además pertenece al conjunto, por lo tanto es el mínimo y al ser mínimo pues, se convierte en el ínfimo. Bueno, entonces eso ya lo tenemos. Entonces, a ver, vamos a seguir. Y ahora sí, calculemos la suma superior. Fíjense, la suma superior S de F de P, de PM, es la suma de los R en la partición de M de F de R por el volumen de R. Y en este caso, me parece que sí es adecuado escribirlo como una doble sumatoria. Sería M de F de R de IJ por el volumen de R y J. Y haciendo el recorrido desde I, ¿qué? Cero. Sí, estoy pensando si 0 o... bueno, hasta M menos 1. ¿Eh? Y J desde 0 hasta M menos 1. Así. Ok. Bueno, entonces ya lo hacemos así. Ya sabíamos quién era este supremo. ¿Quién había sido ese supremo? Había sido... ¿quién era? Era la función evaluada en el punto x y más 1. ¿eh? X y más 1, y, j más 1. Y el volumen del subrectángulo no lo calculamos, pero va a ser ¿quién? El volumen del subrectángulo es... 2ij sobre m al cuadrado. 2ij sobre m al cuadrado. Exacto. Bueno, lo voy a poner así tal cual. Sería yj más 1 menos yj producto xy más 1 menos xy, ¿no? Porque el rectángulo RJ, ya habíamos dicho quién era, ¿no? El subrectángulo RJ, pues había sido este, el producto cruz o cartesiano de xy más 1, yj más 1. Entonces la longitud sería eso, aunque como es la partición canónica, como bien hace notar el compañero, estas longitudes, la primera de ellas era, ¿cuánto? Era 2j, no, perdón, 2 sobre m, ¿no? Si era Bueno, si 2j quieren, entre m. 2j entre m, sí, sí. Bueno, si quieren lo calculamos, vamos a seguir calculando. Vamos a poner aquí j0, m menos 1, será i0, m menos 1. Estos términos habían sido ¿quiénes? Habían sido el 2xy más 1, más y, j más 1, más 2. Y de una vez vamos a poner, a sustituir quiénes eran los yj's. Los yj's ya los habíamos calculado. Los teníamos acá, cuando calculamos los elementos de la partición canónica, que son estos. Entonces, esos ya los teníamos. Entonces, eso ya nos va a permitir poder hacer los cálculos. Bueno, si quieren, lo dejo así tal cual. Y en la otra hoja lo pongo. Pero en principio quedaría eso. Y ahora hay que hacer esa suma. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Perfecto. Profesor, en el primer factor de la última suma, la y no sería subíndice j más 1 en vez de j más 2. Sí, quién sabe por qué se fue así. Ahí está. Sí, sí. Listo. Porque lo tengo como dislexia y yo creo que aquí pensé el más 2 cuando estaba escribiendo el y por eso le puse el 2, ¿no? Bueno, no se preocupen ahí de mis dolencias mentales. Pero bueno, ya está, ¿no? Pues hay que seguir haciendo los cálculos. A ver. Entonces queda 2j0 m menos 1 y 0 m menos 1 2xy más 1 más yj más 1 más 2 por yj más 1
xy más 1 menos xy. Y ahora sustituimos. ¿Quiénes eran los xy y los yj? Bueno, pues los xy habían resultado ser 2j sobre m. Y los yj, ay, aquí está mal. Al revés. Sí. Sí, sí, ya voy. Y además no era 2, aquí era... Sobre M. Sí, sí, y sobre m, y este sí, 2j sobre m. Bueno, entonces continuamos ahí con los cálculos. La S de F de PM, según la suma de J0, M menos 1 y 0, M menos 1. Entonces queda 2 y más 1. 2 y más 1 entre M. Más 2J más 1. J más 1 sobre M. Más 2. Y estas diferencias son ¿cuánto? Pues lo voy a poner, sería 2. Aunque como es la partición canónica, ya de ahí podríamos intuir cuánto sería, ¿no? Era la longitud del segmento dividido entre m, o sea, 2 entre m. Pero si quieren la calculamos. Eso será 2j sobre m por las x's, que son i más 1 entre m menos i entre m. Listo. Y eso a su vez queda como que... Eso se puede reducir. ¿A cuánto se reduciría? Mm, mm, ¿No sería 2i más 2j más 4 sobre m? sí, 2i más 2j, 2, 4, más 6, ¿no? Ya involucrando al 2 que está por ahí. Oh, sí. Sí. Y estos otros esta se vuelve 1 en m, la primera. Pero Sería en el ese 2 no, caso 2m. el 2 no tiene M. Perdón. Si no sería 2m, es que el 2 está sin m. El 2 está sin m. Sí, es que sería 2m, porque sería 2 sobre m más 2 sobre m, que ahí serían las 4, pero acá el 2 independiente requiere un m. Ya. Sí, ya. Entonces sí, quedaría, entonces déjenlo, tienen razón. Entonces se vuelve más 4, ese sí no hay forma, más el 2m, ¿verdad? Perfecto. ¿Así? Sí. Ujú. Ok. Y se vuelve 2 sobre m por i sobre f. Listo. No, i no, 1. Bueno, y ya casi calculamos la suma. Pues hay que seguir calculándola. A ver. ¿Ya le puedo cambiar? No. Bueno, lo dejo ahí un minuto. Bueno, le voy a cambiar para poder avanzar y se vuelve la suma de J0, M menos 1 y 0. Ay, perdón. Se me hace que... Pero bueno, lo vamos a poner toda para guiarnos, ¿no? 2i más 2j más 4 más 2m entre m por 2m cuadrada. Bueno, entonces hay un término que puede salir fuera, que es el 2m cúbica. 2m cúbica, luego quedará la suma de J0, m menos 1, la suma de I0, m menos 1, de lo siguiente. Sería 2i más
todo esto 2J más 4 más 2M. Listo. Entonces la primera suma, ya la voy a hacer rápido, aprovechando que ustedes conocen muchas cosas de matemáticas. Y por ejemplo, cuando calculamos la suma, la dividimos en dos. La suma de esos dos términos que subrayé en amarillo, el primero depende de I, entonces quedaría la suma el 2 sale fuera de la sumatoria, habría que sumar I desde I0 hasta M menos 1, y eso se vuelve, ¿cuánto? Se vuelve 2, y al sumar la I queda M menos 1, M menos 1 por M, entre 2. 2. Sí. Más, el otro término no depende de I, por lo tanto se comporta como si fuese una constante. Y en la suma de una constante, desde 0 hasta M menos 1, es la constante por M. No sé. ¿Están de acuerdo? Sí. No sé. Sí. Hasta donde recuerdo, mis cursos de aritmética, de sumas, cuando uno era niño, en la primaria que estaba aprendiendo a sumar, pues vimos esas formulillas, ¿no? Bueno, Kinder. en el kinder, sí. ¿Y qué más? Estos dos se eliminan. Estos dos se eliminan. Y ya casi la calculamos. Quedará 2m cúbica. Ahora, cuando sumamos sobre j, el m menos 1 por m nuevamente se comporta como si fuese una constante. Entonces quedará m menos 1 por m, más, aquí esta j sí aporta algo, ¿no? Porque será 2 por la m que teníamos acá, por m menos 1 por m sobre 2, más 4 más 2m por esta m, pero como esos términos se vuelven como una constante bajo la suma, va a aportar otra m, entonces quedaría un m cuadrada. Y queda así. ¿Cómo ven? ¿Sí están bien mis cálculos o no? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, y luego, pues le voy a dar otra hoja, ¿no? Porque entonces queda 2m cúbica, es m menos 1 por m cuadrada, más, bueno, queda 2m, m menos 1 por m sobre 2, más 4 más 2m por m cuadrada. Esto todavía se puede reducir un poco más. Por ejemplo, se puede factorizar una m y cancelarla, ¿no? Con esta. Entonces se queda m cuadrada, m menos 1 por m más el 2 se elimina con el 2, m por m menos 1 más m por 4 más 2m. Y todavía se puede hacer más. Queda m cuadrada menos m. Bueno, como aparece dos veces, 2m cuadrada menos 2m. Más 4m más 2m cuadrada. Es 2m cuadrada, 4m cuadrada más 2m. Se puede cancelar todavía otra m más. El 2 lo meto dentro, queda 8m más 4 sobre m. Y todo se reduce a 8 más 4 sobre m. Entonces, finalmente, la S de f de Pm es igual a 8 más 4 sobre m. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Nada? Bueno,
para compartir la diversión, quiero que ustedes calculen la otra, la IDF de PM. Esta. ¿De tarea o ahorita? No, pues ahorita. Ah, ok. Ahorita, unos 5 minutos. ¿En 5 minutos creen hacer los cálculos? Sí, ¿no? No lo sé, nunca lo he hecho. Profe, Diga. yo estaba intentando haciéndolo, bueno, Ajá. haciendo y no sé si me equivoqué, pero en la diferencia de las sumas superiores de F con respecto a la partición P sub M menos las inferiores, Ajá. ya aplicando el límite, me da distinto de 0. ¿Cuánto le dio la suma inferior? Las tengo calculadas por separado, es que la diferencia las junté. Hice los cálculos y las junté. Ah, ya. Ay, pues no sé, pues habría que revisar sus cálculos. Sí, ¿Le puede tomar foto y compartir la foto? sí, A ver. un momento. Sí. ¿Cuál era el ínfimo, maestro? El ínfimo. A ver, te lo regreso. Era la función evaluada en X, Y, Y, J. Ok. Bueno, en lo que ustedes hacen los cálculos, yo voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa. Bueno, no trampa, sino lo voy a hacer de una manera diferente. Ah, entonces no es trampa, ¿vuelvo? ¿Qué pasó?
¿No es trampa, Wolfram? No, es una manera diferente. Ah, bueno. Ahí está. Entonces, fíjense, calculándola ahí en Wolfram Alpha, aparece esa expresión que está allí. Yo pienso que no está mal usar... Un wolframazo. Ay, perdón, estaba prendido el... Estaba preguntando su audio, sí. Bueno, está bien. No, les iba a decir que pienso que está bien, digamos, hacerlo a mano. De hecho, en el examen, pues tendrán que hacer sus cálculos, ¿no? Yo ya los hice, ¿no? Ahí se los mostré cómo los fui haciendo. Y en el examen, ustedes también tendrán que hacerlo. Pero también hay que saber calcularlos, digamos, con la tecnología, digamos. Y bueno, aquí la tecnología es súper simple, digamos, hoy en día ya las aplicaciones son muy amigables con el usuario y también hacen ese tipo de cálculos. Entonces yo digo que es importante saber hacer los cálculos y también es importante saber hacerlos apoyándonos de la tecnología. Es importante saber hacerlos de las dos formas. Y es malo o es negativo el no saber alguna de ellas. Es tan malo no saber hacerlo con la tecnología como no saber hacerlo manualmente. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Ya calcularon el de las sumas inferiores? Profe, comparto mi pantalla, nada más que a lo mejor más probable es que me equivoque en alguno de los cálculos. A ver, sí. Tiene que habilitar. Ah, sí, ahí voy, pero. Ya. ¿Sí se ve? Sí. Más o menos. Si lo vemos con amor, sí. No sé qué sea. No sé qué sea eso que dijo el compañero, pero. Sí, más o menos. Así como. A ver. Pues déjenme. Ajá, es que realicé las operaciones haciendo la diferencia directamente. Ajá. Y pues igual hice lo que usted hizo Claro. aplicando las propiedades de las sumatorias y todo eso. Y al final, bueno, ya en los últimos cálculos, me aparece un resultado de la resta entre las sumas superiores y las inferiores como 8 sobre 3m cuadrada más 3 sobre 2m más un tercio. Ok. Entonces me va a quedar un sumando que no depende de m. Y pues Ok. el límite me queda pues ese sumando. Ujú. Pues es que sí hay que revisar todo, ¿no? Sí. Porque algo mal debe haber. Uh-huh. Sí, porque la función, pues sí es integrable. Sí. Ajá. Es un A ver, trozo de un plano, ¿no? sí, a ver, regrese la otra hoja que tenía. La primera. Sí. Ahí está. La parte central de las sumas superiores e inferiores, aquí está. Así, ya no le muevo porque si no, no se puede ver.
Sí. A ver, deje ver. Ok. Usted, y cambió también, no sumó desde 0 a m-1, ¿verdad? Sumó de 1 a m. Desde 1 a m. Ajá. Ok. Ok. Entonces este. 2m, bien. Ok. Luego, ahí está. Perdón, es que me distraje. Y luego le llamó J1 y J2, ¿verdad? ¿Por qué le llamó así? Se me facilita más con esa anotación. Ay, pues qué gustitos, ¿eh? Ay, se me fue. Bueno, vamos a hacer algo. Si quiere, envíemelo como un mensaje allí en Teams. ¿Ve que Teams puede enviar mensajes? Envíeme la foto y ya lo reviso más tarde. Porque sí, hay algo debe estar mal. ¿Qué le parece? Ay, creo que se le fue el internet al compañero. Sí, Por eso se quitó. Sí, ya. Sí. Le decía que me lo enviara por Teams, mejor. Envíemelo por Ok. Teams y ya lo reviso ahí más tarde. Ok, sí, gracias. Ujú. Sí, cuando quieran enviarme así algún cálculo rápido, que quieran que lo revise, sí, lo reviso, pero me lo envían por Teams, porque en Teams como que es más fácil, ya ven que tiene mensajería, entonces me llega casi como mensajería instantánea y para mí es más fácil revisarlo así. Pero bueno, ¿ya calcularon la suma inferior? Yo ya estaba casi calculándola. En un clic les voy a ganar. Ahí está. Ya la calculé yo. A mí me da esto. ¿Se obtuvieron eso o no? ¿O están todavía en proceso de? Yo sí obtuve eso. A mí me falta un 8, entonces estoy viendo dónde me lo comí. Ok, está bien. Pues bueno, fíjense, para que el tiempo no se nos vaya, vamos a aprovechar esto. Ya si quieren la otra clase lo terminamos, el hacer los cálculos completos, pero me gustaría concluir el problema, asumiendo que el resultado que mostré es el de la suma inferior. Yo ya calculé uno de ellos, ¿no? Faltaría calcular el de la suma inferior, pero es como muy parecido, muy parecido. Entonces no debe haber mucha diferencia. Entonces, S de F. Entonces, la sucesión, ¿cómo quedará? El delta, ¿cómo le llamé? Delta M, ¿verdad? Delta M era S de F de PM menos I de F de PM. Bueno, y esto había sido 8 más 4 sobre M. Ese sí la calculamos. Y el otro, bueno, hicimos ahí un poquillo de trampa, no de trampa, sino nos apoyamos de la tecnología y quedó algo así. Entonces, la sucesión delta M se vuelve 8 sobre M. Y noten que aparece una sucesión ya pues, bien concreta. O sea, ya al tener a la partición canónica y calcular a la suma superior e inferior, esa diferencia ya da una sucesión pues, bien concreta, ni siquiera muestra su origen, que proviene de las diferencias de esas dos sumas. Y aquí ya es muy práctico, muy fácil, pues analizar la convergencia de la sucesión. Ya podemos decir que como
el límite de delta m cuando m tiende a infinito. Como esto es igual a 0, de acuerdo al resultado que yo mencioné, se sigue que la función f pues es integrable. Y ya. Y ya se acabaría. ¿Cómo ven? Claro que hay que hacer pues, el cálculo de la delta m, eso es inevitable. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, sí es Bueno. más fácil así. Sí, bueno, más fácil, no sé si sea más fácil, pero sí es toda una técnica, o sea, como un algoritmo. Porque Sí. dice, obtenga la partición canónica. Ya la calculo. Construye las sumas superiores e inferiores. La calculamos. Vea la convergencia de la sucesión. Vemos la convergencia. Y ya si esa sucesión converge a 0, pues va a ser integrable. Bueno, todavía quedan muchas preguntas. El problema, más allá de ser un ejemplo, genera nuevas preguntas. Por ejemplo, fíjense, la SDF de PM, lo voy a poner así, fíjense. Preguntas por responder. Y quiero que ustedes vayan pensándolas, cómo podríamos responderla. La primera es que, ya vi que es integrable, pero un hecho importante, bueno, no importante, una curiosidad es de que si nosotros calculáramos el límite solamente de la suma superior, había sido, ¿cuánto era? ¿2 entre m o 4? No me acuerdo. 4. 4. Sí, 4. Si nosotros tomamos solamente la suma superior y calculamos el límite, ese límite es ¿cuánto? Es 8. Y ese límite se supone que debe ser ¿quién? ¿Pueden pensar quién es? Es el valor de la integral. Vamos a hacer, a hacer uso de sus conocimientos de análisis vectorial. Y la integral sobre q de esa función, de 2x más y más 2 en dq, ya sé que lo que voy a hacer es el teorema de Fubini, pero solamente lo voy a poner como para mostrar algo, digamos, que la región era de dónde a dónde, era de y ¿en dónde estaba? ¿En 0 y 1? No, se me olvidó. Y en 0,1 y 02. 0,2. Y01 y x02. Al Entonces, revés. fíjense, al revés, ahorita lo copio. Si hacemos uso de sus conocimientos de análisis vectorial, por supuesto hay que demostrarlo y todo, ¿no? Pero solamente para plantear una pregunta más. Si calculo esa integral, eso me daría ¿cuánto? Quedará 2x más 2 por y. La voy a calcular ya muy rápido. Sería y, al evaluarla entre 0 y 2, va a generar un 2, más y cuadrada entre 2, queda 2 por 2, 4, genera otro 2, queda un dx, y finalmente esa integral se une 2 por 2, 4, 5, 6, genera un 6, más la integral de 4x es 4x, 4x cúbica sobre 2, o sea, 2x cúbica genera otro 2 y esto da 8. Si ustedes calculan la integral con el teorema Fubini y haciendo uso de su conocimiento de análisis vectorial, entonces obtenemos el valor de 8. Entonces esto genera nada más preguntas. Esto no lo podemos usar, digamos, no, solamente es para meter allí ruido, porque eso significa que el límite de la suma superior está convergiendo al valor de la integral. Entonces aquí viene otra pregunta. Decir, pues entonces, aquí está ahí está dudoso, y dice, si límite de delta m cuando m tiende a infinito es 0, yo sé que esto f es integrable, eso ya lo sé. Pero si esto ocurre, ¿será cierto entonces que el límite de estas, de SDF de PM, cuando m tiende a infinito, será el valor de la integral? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Que sí, porque sería el supremo. Sí. Bueno, el ejemplo anterior como que dice que sí, ¿verdad? Bueno, si dicen que sí, pues hay que hacer la demostración, ¿no? Dice uno, a ver, entonces si esto se cumple, y teorema, sería algo así como teorema, si esto se cumple, entonces eso es integrable y además esto. Ese teorema estaría genial, porque además nos dice que
que el esfuerzo de calcular a las sumas superiores e inferiores puede redituar en el cálculo de la integral, lo cual es muy bueno. O no sé cómo vean ustedes. Ok. Entonces ya quedaron ahí más preguntas que respuestas. El tiempo se está terminando, entonces pues vamos a ir cerrando. Hay muchas cosas todavía por hacer. Una de ellas es calcular, bueno, ya ustedes ya lo estaban haciendo, calcular la suma inferior, ver que efectivamente es este resultado. Yo lo obtuve con la aplicación, pero hay que hacer los cálculos. Hay que hacer los cálculos, hay que aprender a hacerlo de las dos formas. Y investigar esas preguntas que yo acabo de plantearles, ¿no? Si el límite de delta m es 0, entonces habrá que ver si el límite de las sumas superiores, y por supuesto también si la cambiamos por las sumas inferiores, pues también sería lo mismo, ¿no? Si esa es la integral. Bueno, entonces, pues quedarán esas preguntas y quedarán también las otras preguntas que estaban por acá, que son estas, ¿no? Allí voy, allí voy. Entonces, eso cerraría el problema 2 y le restaría también cerrar el problema 1, que es casi la parte final que yo puse, ¿no? En los cálculos de la pizarra. Darle forma de teorema, porque están todas las ideas ahí regadas, entonces hay que ordenarlo y que se vea como teorema. Y otro es otro ejemplo. El tercero va a ser un poco más complicado, porque el tercero tiene una discontinuidad. Y obtener las sumas superiores e inferiores por allí va a presentar algunos retos, pero no tan complicados. Entonces, con que intentaran terminar estos problemas, el 2, bueno, cerrar todo el 2, el 1 y el 3, pues con eso ya estaría muy bien. Y ya comiencen también a resolver los problemas del MUNCRS. ¿Ok? Entonces, preguntas, comentarios. ¿Ya podríamos hacer cualquiera de las de ese capítulo? En principio, sí. Ah, no, en principio, sí, en principio creo que sí. Sí, en principio creo que sí. Ok. Sí, sí. Porque lo que sigue es el teorema de Lebesgue. Ese en el libro es otro capítulo. Entonces no habría problema. Bueno, ¿más preguntas?